Seguimos aquí recibiendo amigos, como siempre. Ya en la pausa arrancamos y después en la pausa seguimos conversando con el invitado Claudio Fantini, en este caso. Muy buenos días, bienvenido, gracias por venir. No, por favor, gracias Fito por invitarme, un gusto. Periodista, politólogo, trabaja en este canal también, es uno de los columnistas que tenemos en BTV desde la casa, y es un hombre que sabe de verdad. Entonces está bueno compartir y preguntar, sacarnos dudas. Te agradezco la consideración. Para arrancar, primero que nada, que sos un analista internacional y de política global, esto del coronavirus. Pues es que yo creo que tenemos que tomar conciencia que estamos frente a un hecho absolutamente inédito, inédito, que para comprenderlo es necesario tener una dimensión histórica de lo que esto significa, porque creo que hay que remontarse a epidemias que diezmaron la población en el pasado, como por ejemplo fue, yo me remonto hasta el siglo XIV, lo que fue la muerte negra, ¿no? Por la peste bubónica, que diezmó la población europea, que también se originó en China. Se originó en China. Bueno, hay estudios que dicen que Yunnan, en el sur de China, junto al Tíbet, fue el punto de comienzo de la peste bubónica. Y tal cual ahora. Y creo que también es posible que haya llegado a Europa a través de los italianos, porque fueron los genoveses los que estaban en guerra contra los mongoles. Y que estaban ahí. Y es posible que por ahí, pero fue China, la India, el Oriente Medio y Europa, que perdió la mitad de su población. Aquel era en el siglo XIV el mundo conocido e interconectado. Interconectado a través del comercio y a través de la conquista, a través de la guerra. Este caso tiene infinitamente menos letalidad, infinitamente, no es la peste negra. No, claro. La muerte pestilente se la llamaba también, deformaba los cuerpos. Esto es infinitamente menos letal. El problema del coronavirus no está en su letalidad, que es bastante baja, sino en la virulencia de su capacidad de contagio y en la capacidad de paralizar al mundo. Eso, ¿no? En la Edad Media, cuando una peste irrumpía en una aldea, se aislaba esa aldea y ahí quedaba. Hoy estamos habitando la aldea global, ¿no? Ese concepto que dio Marshall McLuhan a mediados del siglo XX, ese inmenso visionario que fue el filósofo canadiense Marshall McLuhan, que describió y usó como el concepto aldea global, porque veía el mundo unificado a través de las tecnología y de las comunicaciones fundamentalmente, que era su tema, y que a finales del siglo XX el concepto se recicló para lo exclusivamente económico, ¿no? La aldea global era la economía globalizada. Bueno, hoy la aldea global tiene que someterse a cuarentena, y este es el hecho absolutamente inédito, que el ser humano no sabe cómo se hace. Nunca lo hemos vivido. No sabe cómo se hace. ¿Por qué dicen que en Italia se hizo todo mal? Bueno, yo acá lo que creo, Fito, es que los regímenes autoritarios tienen una desventaja y una ventaja para lidiar con males como este. Y la democracia tiene una ventaja y una desventaja. La desventaja de los regímenes autoritarios es que siempre censuran la información en un primer momento. Entonces siempre cuando la admiten ya es tarde, ¿no? Lo que tiene como ventaja, en el caso de China, en Wuhan, donde se originó, había patólogos que venían señalando y se perdieron semanas o meses porque el Estado les prohibía hablar, ¿no? Lo mismo pasó en la República Islámica de Irán, en Corea. ¿Cómo puede ser que Corea del Sur tenga más de 7.000 casos, no teniendo frontera terrestre con China, y al norte del paralelo 38, o sea, Corea del Norte, que tiene la frontera con la Manchuria china, que tiene cientos de miles de norcoreanos que trabajan en China y vuelven semanalmente, no tienen ningún caso? Bueno, ahí estás viendo el autoritarismo
censurando. Esa es la desventaja. La ventaja también la mostró China. Tiene un músculo el totalitarismo para imponer cosas, en este caso cuarentenas masivas. Y tener medidas concretas. Que la democracia no lo tiene. La democracia, la ventaja es que nos enteramos en el acto. La desventaja es que el Estado de Derecho no tiene el mismo músculo que un régimen autoritario. No te puede meter de prepo en una cuarentena. No tiene las mismas posibilidades de imponer lo que hemos visto que China impuso con la velocidad del rayo. Bueno, Italia demoró de una forma alarmante en tomar las medidas que recién ahora está tomando, ¿no? Es impresionante también en las medidas de atacarlo, como construyeron ese hospital, por ejemplo, en 10 días, es impresionante. Acá no lo podemos hacer, pero en la vida. Hubo algunos hospitales que los construyeron en 10 días y se les desmoronó al día 11, ¿no es cierto? Pero realmente han marcado récords impresionantes en eso también. Igual acá a mí me asombra de que no hayamos cerrado fronteras no teniendo el virus, es como raro, porque cerrarla después de que haya entrado el virus. Bueno, ya la están empezando a hacer. Argentina, Estados Unidos anunció que cortaba los viajes. O sea, no puede llegar ningún avión de Europa, ni de China, ni de ningún rincón asiático. Argentina está tomando las mismas medidas. En América Latina, curiosamente, yo creo que fue El Salvador, el presidente Nayib Bukele, el primero que prohibió la llegada de aviones europeos. Pero son medidas de un dramatismo y con consecuencias económicas devastadoras y con consecuencias sociales. Pero es que además, porque hay gente que queda atrapada en el exterior. No es solo gente que venía a este país, por ejemplo. Hay gente que tiene que regresar. Es uruguaya y tiene que regresar. Y que tiene que regresar y no puede, quedó atrapada. No, es un hecho dramático por eso. Y hablando de no venir, el presidente argentino, que no vino a la asunción del presidente electo uruguayo. Bueno, ahí hay lecturas de que hay una explicación. Se trata de las diferencias políticas, ideológicas. Personalmente, Fito, no creo que pase por ahí. Yo creo que Alberto Fernández hubiera venido. Yo creo que había un hecho objetivo que lo impedía. Era el día de la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, por lo tanto, el día del año donde el presidente da el más importante de los discursos en el año, en este caso, más importante aún porque era el primer discurso como presidente. O sea, era un hecho objetivo. Entonces era una agenda que no podía limitarse, ni maniobrarse por un factor externo, en este caso la invitación que tenía del gobierno de Uruguay, el saliente y el entrante. Yo creo objetivamente que se produjo una imposibilidad, que la agenda él la tenía que tener exclusivamente dedicada a eso. Después hay otras Bolsonaro. cosas. De todas las lecturas conspirativas, yo no creo que haya sido en absoluto, creo, para no tener una foto con la calle Pou. Es absurdo, no. La calle Pou no genera ninguna animadversión, no es Bolsonaro. Ahí está, no genera rechazo. Bolsonaro llega a representar una posición política recalcitrante, agresiva, extrema. En absoluto lo es la calle Pou. En absoluto. En la otra vereda tampoco lo era Tabaré Vázquez. O sea, son en la centro derecha y en la centro izquierda respetadísimos, tanto el gobierno del Frente Amplio como el de la calle Pou. No pasa por ahí. Ahora sí es un hecho objetivo que hayan calculado que venir a Montevideo en esa jornada inevitablemente iba a implicar un apretón de manos con Bolsonaro y eso inevitablemente iba a ser la foto tapa de todos los diarios. Y Alberto Fernández necesitaba que el tema de todos los diarios el día siguiente no sea el apretón de manos con Bolsonaro. Pero no es ideológico, te voy a poner un ejemplo. El primer viaje al exterior que hizo Alberto Fernández como presidente fue a Israel. En Israel
se reunió con el presidente de Israel, que es una figura muy respetada en el mundo, pertenece al partido Likud, pero es muy respetada, muy bien vista en todo el mundo. Pero también se reunió con Benjamin Netanyahu, el primer ministro. Y Netanyahu es una figura muy controversial. Entonces, si el primer viaje de Alberto Fernández fue un viaje de riesgo político, ¿no es cierto? Entonces no iba a tener problema por venir al Uruguay, estoy seguro de eso. Las relaciones van a tener que continuar, porque además somos casi hermanos gemelos con Argentina, ¿no? Sí. Todos los diferendos que han habido en gobiernos anteriores, o en el caso del río Uruguay, de la contaminación, de las plantas, de los puentes cortados, de todo aquello, todo eso podemos decir que está curado o sanado o cicatrizado por lo menos. Yo creo que fue un hecho excepcional y excepcionalmente trágico en términos políticos, aquel enfrentamiento y económico, pero que se debió fundamentalmente al temperamento de un hombre, al espíritu autoritario de un hombre, que era Néstor Kirchner. Néstor Kirchner no soportaba que lo que él consideraba más débil que él no se le encuadrara absolutamente. O sea, él solo concebía el encuadramiento con sus directivas. Y Tabaré Vázquez no se encuadró. Uruguay no se encuadró. Él pretendió imponerle una orden y Uruguay sencillamente le explicó que no tenía por qué cumplir una orden de un gobierno vecino. La reacción de Néstor Kirchner tiene que ver con un temperamento autoritario. En absoluto es comparable con Alberto Fernández, que ha sido siempre un moderado, un componedor, aunque era el jefe de gabinete de aquel gobierno, pero siempre su actuación debe haber sido más vale para frenarlo que para estimular las rispideces. Así es, que para empujarlo. Por lo tanto, yo creo que ese hecho no se va a repetir, teóricamente no se va a repetir, en la medida en que las circunstancias no conviertan a Alberto Fernández en algo que hasta ahora no ha sido nunca. Y uno nunca sabe, porque un presidente es una persona que un presidente no llega determinado ya. Lo va a determinar en gran medida las circunstancias. Lo que va a hacer Alberto Fernández tiene que ver con lo que él es y ha sido siempre, y tiene que ver en un 50% también con las circunstancias que encuentre. Yo no sé si una crisis económica brutal no incluso puede llevarlo a un hiperkirchnerismo sobreactuado. Nunca se sabe. Y no podemos llegar a tener, porque uno siempre busca la confrontación para ocultar los problemas internos, ¿no es cierto? Pero en principio tengo que decir, son dos cosas diferentes, Néstor Kirchner y Alberto Fernández. Si hablamos de divisiones y de separaciones, hay un tema que es una grieta social que acá en Uruguay la estamos viviendo por lo menos de manera importante. Creo que en muchos países de América Latina también está ocurriendo. En el mundo está ocurriendo. En el mundo está ocurriendo. En el mundo. Pero ¿y a dónde lleva esta grieta? Bueno, porque son como burbujas. Sí, absolutamente. Totalmente separadas, otro idioma. Se ve mucho en los Estados Unidos. En los Estados Unidos es impresionante cómo está partida la sociedad, y están los que aman a Trump y los que detestan a Trump. Exacto. Esos dos grupos sociales gigantescos se detestan mutuamente. Y eso genera violencia. La intolerancia es absoluta. Ahí está. Yo creo que esto, Fito, tiene que ver por desesperaciones que corresponden a este tiempo, por un lado. Ya voy a dar dos líneas más al respecto. Y con un fenómeno tecnológico de este tiempo que son las redes. Las redes llevan a la radicalización, porque las redes crean lo que yo llamo aldeas ensimismadas. Yo en las redes sociales puedo habitar una zona de confort absoluto. Yo en las redes sociales habito un mundo donde todos piensan lo mismo que pienso yo, aman lo mismo que yo amo y detestan lo mismo que yo detesto. Entonces el ensimismamiento sí o sí me va radicalizando. Llega un punto en habitar estas aldeas ensimismadas
en el cual, y esto empieza a ser la grieta propiamente dicha, yo no tolero escuchar la razón del otro, no la soporto, no la soporto. Este es el fenómeno. En la Argentina, que es el país donde apareció el concepto grieta, la palabra grieta, en Argentina pasa eso. Una parte de la sociedad, ya sea en las redes sociales o también en la televisión, en la radio, solo ve, solo escucha y solo lee lo que tiene que ver con su aldea ensimismada, y los otros lo mismo. Solamente lo otro. Al punto que no toleras escuchar, ¿no? Vos haces esto, ves el otro programa, no lo toleras, te pone mal, te irrita. Claro. Esto llega a tener lo que es la máxima expresión de la grieta. Yo le expliqué en un libro al que llamé La gravedad del silencio, ¿no? Y el título hace referencia al silencio que se hace sobre el tema político en las mesas familiares, en las mesas de amigos. Es increíble. Todos los grupos de WhatsApp, de ex compañeros de la secundaria, ex compañeros de la universidad, no pueden tocar temas políticos. Siempre hay uno que es evangelizador. Los kirchneristas normalmente son evangelizadores, entonces en algún momento va a meter alguna perlita y va a haber otros que se van a retirar del grupo ofuscados y diciendo, es increíble. Cuando vos ves, por ejemplo, en el WhatsApp, ahí ves la radiografía de la grieta. Cuando te sentás en una mesa familiar y percibís que desde hace 15 años en esa mesa familiar de política no se habla, lo que por un lado viene muy bien también. Sí, pero vos decís, no, acá hay algo muy grave. Algo está, ¿no? Porque una cosa es pensar distinto y hasta discutir a los gritos, y otra cosa es aborrecerse. La grieta es eso. Soportar. Es aborrecer a la aldea ensimismada que no es la mía. Bien, ¿cuándo volvés? Acá, Uruguay. Acá este programa, te queremos. Coronavirus mediante, no sé. Capaz que no puede salir. Capaz que, espero que sí. Yo creo que acá todavía no es grave, no es grave. Lo que es grave es que ya sabemos cuál es la evolución. Creo que las medidas ya tomadas, yo creo que Europa tardó demasiado, sobre todo Italia tardó demasiado. Y las consecuencias están a la vista. Yo creo que la peste bubónica del siglo XIV es posible que también haya entrado por Italia. Bueno, me decías empezó en China, empezó en Yunnan, que es al sur de China, junto al Tíbet. Pero es posible que a Europa haya llegado por las guerras que tenían los genoveses con los mongoles, ¿no? Y que ellos veían morir a los mongoles en esas batallas que se estancaban y estaban meses en la misma posición, los veían morir y creían que Dios estaba del lado de ellos, hasta que empezaron a morir igual ellos y se dieron cuenta que no, que estaban frente a otro fenómeno. Tenemos que ir. El coronavirus, además, ¿se acuerdan que lo estuvimos hablando? El gato, el bicho aquel, no sé qué, tibetano. O sea, coincide todo. Tiene de esa zona. Muchísimas gracias. Gracias a vos.